Muy buenas amigos, hace unas semanas salió oficialmente Resident Evil Village para los iPhone 15 Pro y Pro Max y también para los iPad con chips de la serie M1 o posterior. Algo, oye, increíble dado que no olvidemos que este juego originalmente salió en consolas y ahora gracias a la potencia de los chips de Apple es posible moverlo en nuestro teléfono y jugarlo en cualquier sitio. Pero ojo porque Resident Evil 4 Remake, que también fue anunciado en el evento de los iPhone 15 Pro, está a la vuelta de la esquina. El próximo 20 de diciembre se pone a la venta y por eso, aprovechando que su lanzamiento está cerca, he querido hacer este vídeo para mostraros todo el potencial de un juego de estas características en el iPhone. ¿Cumple con lo esperado o es puro marketing? Pues vamos a comprobarlo con Resident Evil Village. Si nos vamos a la App Store podremos ver que solo es posible jugarlo en los iPhone 15 Pro y Pro Max con chip A17 Pro o con los iPads con chips de la serie M, procesadores con un rendimiento gráfico lo suficientemente alto para no tener que preocuparnos. El juego se puede jugar gratuitamente hasta cierto momento en el que ya deberemos decidir si comprarlo para jugarlo completo o no. Os aconsejo probarlo de verdad porque total, no os va a costar nada. Eso sí, el juego completo barato no es. El precio del juego base, sin promociones de lanzamiento, es de 39,99 euros, al que habría que sumarle el precio de los DLC en caso de querer disfrutarlo con todo su contenido. Dicho esto, vamos a jugarlo. Bueno amigos, pues aquí estoy a puntito de empezar mi partida en el Resident Evil Village. Os cuento dos cosas. Uno, estoy grabando a dos cámaras para veros por ahí, para que podáis ver vosotros también por aquí. Pues bueno, realmente cómo es también la experiencia de jugar directamente en el iPhone conectado a mi DualSense de PlayStation. Esto es un soporte que compré en Amazon realmente. Si os interesa os dejaré un link en la descripción, si no pues podéis buscaros alguna alternativa por vuestra cuenta. Y luego por último también quiero deciros que estoy grabando la pantalla para que podáis ver el juego a pantalla completa conmigo en una ventanita y podáis vivir un poquito mejor la experiencia. Ahora bien, debo avisaros de algo. Al estar grabando pantalla, para que el juego no fuese a tirones, porque es verdad que grabar pantalla a la vez que juegas a un juego de estas prestaciones consume muchos recursos, he tenido que utilizar una configuración gráfica muy justita. En este caso, una resolución de pantalla de 1560 x 720. Evidentemente este juego, como veis, si veis la configuración que pone memoria de gráficos justo debajo, todavía me quedaría bastante para poder achuchar la carga gráfica de este juego y así poder disfrutar de gráficos mejores, sobre todo si lo queréis conectar luego a un monitor, etcétera. Yo, en mi caso, para esta demostración, como estoy grabando pantalla y quiero grabar pantalla, pues tengo que dejarlo así, pero podéis configurar la tasa de imágenes, el Metal FX Upscaling, yo lo tengo en calidad notable para que disimule un poquito la baja resolución, aunque esto también lo podréis ajustar. En fin, tenéis un montón de configuraciones, podéis cambiar la calidad de las texturas, podéis también cambiar la calidad del filtro de las mismas, la calidad de las mallas, la oclusión ambiental. Es decir, que todo esto vosotros lo podéis subir a tope e ir probando hasta que deis con la configuración más acorde al modo de juego que buscáis. Yo lo voy a dejar así, pero que sepáis que tenemos muchas opciones ahí. Vale, voy a empezar una nueva partida para, en este caso, mostraros un poquito todo. Voy a poner dificultad fácil. Tampoco es que me vaya a encontrar con muchos enemigos en esta parte. Ahora nos van a hacer una pequeña demostración o un pequeño recordatorio de, bueno, pues eso, del juego de Resident Evil de las anteriores entregas, en el caso de que sea la primera vez que lo juguéis. Como yo ya he jugado realmente a este juego antes de grabar este vídeo, a mí esta parte me la está omitiendo y ya está empezando, digamos, la introducción, que es la lectura que está haciendo la madre a su bebé, al cual vais a ver a continuación. Así que ahora volvemos. Vale, acabo de saltar la escena y aquí estáis viendo ya, como digo, a la madre con su bebé mientras lee el cuento. Gráficamente, el juego se podría ver mejor, insisto, si yo hubiera apretado un poquito más la configuración gráfica, pero como estoy grabando la pantalla no me queda más remedio que dejarlo así. Ahora bien, no obstante, se ve bastante bien y poder jugar a un juego de estas prestaciones en el iPhone, desde luego, oye, no está nada pero que nada mal. Vale, vamos a ver ahora cómo se ve el juego cuando lo vamos moviendo. Ahora ya nos van a dejar utilizar a nuestro personaje. A ver, teniendo en cuenta que ahora mismo está el juego prácticamente con la configuración gráfica más baja posible, ya, hombre, se ve bien. Obviamente se podría ver mejor, faltaría más, pero el juego ya de por sí se ve bien. Nada, voy a acostarla. Vale, aquí nos estamos moviendo un poquito por la casa, como veis. Tema de luces, se ve perfecto.
la textura de los objetos que están pues encima de la mesa, pues bueno, insisto, se podría ver mejor si apuramos un poquito la configuración gráfica, pero bueno, yo creo que es pasable para esta demostración. Insisto, yo ahora mismo estoy jugando con el juego con la configuración más baja de todas las que he probado hasta ahora, pero porque estoy grabando a pantalla y quería que el juego se viese al menos 30 fotogramas cuando lo pongo en la grabación que veis ahora en pantalla. Es que si grabo pantalla con los gráficos más altos, va dando trompicones y realmente es inservible para este vídeo. Así que, bueno, esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Que si queréis grabar la pantalla de vuestro iPhone mientras jugáis, tenéis que bajar los gráficos la medida de lo posible. Pero como veis, el juego mantiene una tasa de fotogramas estable. O sea, realmente no hay nada que digas tú, ostras, el iPhone no puede mover este juego. O sea, no, realmente se mueve todo bastante bien. Ahora que ya me puedo mover más rápidamente, veis cómo me estoy moviendo, cómo muevo la cámara, todo responde bien. No hay ningún tirón ni nada que digas, ostras, así no se puede jugar. Así que el hecho de que sea tan configurable es una gran ventaja para que, insisto, no haya ningún problema. De todas formas, como este juego de momento a nivel de iPhone solo se puede mover en este, o sea, ya digo que no vais a tener muchos dolores de cabeza con la configuración gráfica, porque ya como viene de serie, configurado, que viene una configuración, digamos, estándar, es bastante, pero bastante jugable. O sea que sí que es cierto que yo he probado a ir apretando a veces un poquito los gráficos, pasada un poco esta parte de la trama, y es verdad que cuando empiezas ya a tener enemigos, como tengas los gráficos en ultra, con todo al máximo, sí que puedes tener caídas de frames. Por tanto, yo aconsejo equilibrarlo un poco. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! Mola, ¿eh? La verdad que este juego yo lo jugué en su momento y la verdad que está bastante, pero bastante bien. Y para los que tengáis intención de compraros el Resident Evil 4 Remake, puede ser desde luego una muy buena prueba, porque no olvidéis que este juego lo podéis probar de forma gratuita. Yo, por ejemplo, comprado, no lo tengo comprado en el iPhone y lo estoy jugando, como veis. Y os va a servir para haceros una idea de si finalmente, pues bueno, os engancha lo suficiente para comprarlo, ¿no? Porque bueno, ya habéis visto, como os he comentado antes, que el precio no es tan asequible como me gustaría. Bueno, vamos a continuar. Hemos acabado aquí, en un paisaje bastante oscuro, lleno de nieve. Este juego salió en Halloween y la verdad que el timing fue perfecto porque mucha gente, me consta, que lo estuvo probando durante Halloween. Y este juego tiene sus sustos, ¿eh? Tiene sus partes de cague. Ahora no se ve nada prácticamente, así que si os parece, voy a avanzar un poquito hasta que tengamos un poquito más de chicha que mostraros. Vale, ahí como veis las texturas del suelo dejan un poquito que desear, pero por la configuración gráfica, insisto. Si esto lo ponéis un poquito más alto, va a ganar bastante. Vale, aquí ya estamos en un momento del juego en el que ya se está haciendo de día. Aquí ya, bueno, vamos a poder ver un poquito mejor el juego en movimiento. Esta partida me interesa más, porque ya no estamos en un entorno como el de la casa del comienzo. Así que vamos a ver un poquito qué tal se ve todo. ¿Dónde coño Ya estoy? ves. Fijaos qué vistas, ¿eh? Vamos para abajo. Tenemos que ir a ese pueblo. ¿Qué os parece? Ya me iréis diciendo en los comentarios cómo lo veis, pero aparentemente, como veis, el juego se ve bastante bien. Luego, antes de cortar el gameplay, voy a darle un poco a los ajustes gráficos para subir un poquito la calidad de las texturas.
ya aprovechando un poquito que ya habremos grabado más o menos lo más importante. Pero insisto, ahora mismo, tal como está, todo se mueve bastante bien. ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Susto! ¡Tranquilo! ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Nadie. Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? Visualmente el juego es una pasada, o sea... ¡Eh! ¡Ah, mierda! Vale, el señor yo creo que ya de esta no pasa. ¿Qué coño? Confirmadísimo que no. ¡Suéltame! Vale, esto es un momento que yo cuando estuve haciendo las primeras pruebas del juego, aquí había caídas de fotogramas. Ahora mismo con la configuración gráfica que tengo, la verdad que está aguantando bastante bien. Es verdad que estaba grabando pantalla en ese momento. Aquí ya voy a probar a cambiar un poquito el tema de la textura para que veáis. La resolución la voy a mantener, pero las texturas las voy a subir un poquito. Como veis, ahí está cambiando la memoria de gráficos. Vale, vamos a ver ahí qué tal. Podría ponerlo incluso más. O sea, os estoy mostrando ahora las configuraciones que tenemos. Podemos ponerlo hasta 2796 por 1290. Claro, aquí ya la cosa cambia. Aquí mirad la nieve. Vale, esto ya lo vais a notar vosotros con más lag. Claro. Vosotros imaginad que yo no estoy grabando la pantalla. Si yo no estoy grabando la pantalla, esto se mueve mucho más rápido, ¿vale? Más fluido. Claro, vamos, volvemos aquí. Aquí ya la alfombra se ve mejor. El enemigo, lógicamente, se ve mejor. Vale. O sea, obviamente, si queréis disfrutar de una buena experiencia, necesitáis subir la resolución. Pero bueno, yo creo que con esto, más o menos, os podéis hacer una idea. Vale, ¿cuánta batería he gastado? Pues me queda un 70%. Bueno amigos, después de hacer las pruebas correspondientes, ahora sí toca hacer ya un veredicto un poquito más en frío. Y la verdad es que, a ver, no está mal, pero creo que a día de hoy sigue siendo algo más de marketing que práctico. A ver, os cuento. El juego, como habéis visto, a ver, se mueve bien en el iPhone. Es verdad que yo tenía la configuración al mínimo porque estaba grabando la pantalla, pero si la ponemos un poquito más alta, se sigue moviendo realmente bien. Es verdad que aquí lo que me fallaba a mí es la resolución, que la tenía muy baja. Si subimos la resolución, el juego ya gana bastante gráficamente. A ver, esto creo que es algo bueno, el hecho de que se pueda ajustar un poco a las necesidades del momento, ya que tenemos una gran cantidad de opciones de configuración gráfica, bueno, pues para tener ese margen de maniobra que nos permita corregir cuando notemos que el rendimiento puede caer en ciertas partes del juego. Ahora bien, ¿me veo jugando a este tipo de juegos en el iPhone? Pues honestamente ahora mismo no. Creo que tienen un precio demasiado alto para realmente todos los sacrificios que tenemos que seguir haciendo a día de hoy. La idea me parece genial, ojo, es decir, poder jugar en cualquier sitio a un juego de estas prestaciones en nuestro teléfono móvil, al que luego incluso podemos conectarle en cualquier momento un cable para jugarlo en un monitor, oye, es una gozada. Pero hay un problema que no me cabe duda que Apple tendrá en cuenta para futuras versiones del iPhone, y es la refrigeración y la batería. Si este juego lo movemos durante largos periodos, obviamente vamos a hacer que el iPhone acabe calentándose considerablemente. No tanto si lo jugáis como hice yo en la mayor parte del tiempo, pero como estéis conectándolo a un monitor que encima le esté dando energía, o a un cargador que estéis jugando mientras cargáis el iPhone, ojo, cuidado, porque ahí la temperatura sí que puede suponer un problema. Porque claro, obviamente el que juegue a este tipo de juegos en el iPhone debe asumir que la batería va a volar considerablemente. La partida que hemos grabado nosotros para este vídeo la hemos comenzado con un 80% de batería y tras apenas 20 minutos, aunque nosotros hemos hecho cortes, pero tras 20 minutos nos quedaba un 70%, es decir, pues prácticamente en 20 minutos un 10%, lo cual es un porcentaje muy grande.
Así que ojalá Apple en los iPhone 16 haga como Samsung con sus Galaxy e incorpore un sistema de refrigeración que ayude a tener, pues eso, largas sesiones de juego con una temperatura controlada, incluso aunque conectemos, por ejemplo, el teléfono a un cargador. Concretamente, los Galaxy cuentan con un sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor que la verdad que les ha funcionado muy bien a los Galaxy S23, así que, oye, ¿por qué no? Apple podría hacer algo similar en sus próximos iPhone. Desde luego, insisto, estos nuevos juegos que parece que van a ir saliendo para el iPhone pueden servir de escaparate para atraer a más desarrolladores, pero creo que todavía a nivel de hardware les falta pulir algunas cosas para que la inversión, porque no son juegos baratos, merezca la pena. Así que, por mojarme, ¿compraría, por ejemplo, ahora el 20 de diciembre el nuevo Resident Evil 4 Remake para jugarlo en el iPhone o en el iPad? Pues la verdad, no. Lo compraría antes en una consola. Ahora bien, si no tenéis consola, pues sí, claro. Pero si tenéis una consola, un PC y tal, no hay color. En fin, amigos, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta si os ha gustado el vídeo. Por supuesto, os animo a que os suscribáis al canal para no perderos nuestros próximos contenidos. Y nos vemos muy pronto porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!